El arte de dejar ir. Aceptar la aceptación estoica. Introducción. ¿Qué significa dejar ir desde el estoicismo? El arte de dejar ir no es un acto de rendición pasiva, sino una disciplina activa que se fundamenta en una comprensión clara y serena de la realidad. Para los estoicos, como Séneca, Epicteto y Marco Aurelio, dejar ir es la práctica de aceptar lo que no podemos controlar, reconocer la naturaleza transitoria de todas las cosas, y cultivar una mente libre de apegos y pasiones desordenadas. Aceptar la aceptación es, en el fondo, una doble rendición. Dejar de luchar contra lo inevitable, al mismo tiempo, dejar de resistir nuestra propia resistencia. Es la aceptación consciente de que hay cosas en la vida que, por más que queramos, no dependen de nosotros. Y, los pilares del estoicismo: control, razón y naturaleza. Los estoicos dividían la realidad en dos grandes categorías: lo que depende de nosotros y lo que no depende de nosotros. Lo que depende de nosotros: nuestras opiniones, deseos, juicios, acciones, emociones. Lo que no depende de nosotros: el cuerpo, la salud, la fama, la riqueza, las acciones de los demás, el destino, la muerte. El error humano, según Epicteto, consiste en confundir ambas esferas, apegándonos a lo externo y sintiéndonos dueños de lo que nunca controlamos. Así, el arte de dejar ir empieza con un acto filosófico: reconocer la diferencia entre ambas y dirigir nuestra energía únicamente hacia lo primero. 2. Aceptar lo inevitable, el ejercicio de la voluntad estoica. Para los estoicos, la aceptación no es resignación. Es consentimiento voluntario al orden natural de las cosas. Marco Aurelio lo expresa con una claridad conmovedora: recibe sin orgullo, deja ir sin apego. Aceptar lo que ocurre, especialmente lo que es doloroso o inesperado, es una forma de honrar el logos, la razón divina o principio rector del universo. Desde esta perspectiva, dejar ir no es rendirse al caos, sino alinearse con el orden natural que todo lo rige. Esto se practica con el ejercicio del amor fati, el amor al destino. No se trata solo de soportar lo que ocurre, sino de amarlo activamente, de verlo como necesario y útil para nuestro crecimiento moral. 3. Dejar ir las pasiones, el trabajo interno del alma. En el estoicismo, las pasiones, el miedo, la ira, la envidia, el deseo desenfrenado, son perturbaciones del alma causadas por juicios erróneos. Para vivir en armonía con la naturaleza y con uno mismo, hay que aprender a dejar ir esas pasiones. Esto se logra mediante la razón, la meditación diaria y el análisis constante de nuestros pensamientos. Epicteto enseñaba: no son las cosas las que nos perturban, sino las opiniones que tenemos sobre ellas. Aquí nace una libertad radical: dejar ir nuestras ideas fijas sobre lo que debería pasar, lo que merecemos o cómo deberían ser los demás. Dejar ir esas ideas es empezar a vivir conforme a la verdad. 4. Memento mori, la transitoriedad de la vida. Uno de los ejercicios estoicos más poderosos para cultivar el desapego es el memento mori, recordar la muerte. No como morbo, sino como clarificador. Marco Aurelio decía: actúa como si estuvieras muriendo, porque en efecto lo estás. Dejar ir es también entender que todo es impermanente: la vida, la juventud, las relaciones, la salud. Aceptar la muerte, la nuestra y la de los demás, es el más difícil, pero más liberador de los aprendizajes. Este pensamiento no nos lleva a la desesperanza, sino a la gratitud y a una vida más plena. Cada momento, precisamente porque es efímero, se vuelve más valioso. Hubo aplicaciones modernas del dejar ir estoico. En un mundo que constantemente nos empuja al control, al logro, al apego a la imagen, el estoicismo es más relevante que nunca. En relaciones, dejar ir no significa abandonar, sino respetar la libertad del otro. En el trabajo, soltar el resultado y concentrarse en la virtud del esfuerzo. En la salud mental, aceptar que el dolor es parte de la vida y que nuestra interpretación de él lo intensifica o lo aligera. En las redes sociales, dejar ir la necesidad de aprobación y cultivar la paz interior. El arte de dejar ir y la aceptación estoica. El estoicismo, una filosofía nacida en la antigua Grecia y desarrollada por pensadores como Epicteto, Séneca y Marco Aurelio, nos enseña que la verdadera libertad y serenidad no provienen de controlar el mundo exterior, sino de dominar nuestro mundo interior. En ese contexto, el arte de dejar ir se convierte en un ejercicio fundamental para vivir con sabiduría y equilibrio. En el blanco 1. Aceptar lo que no controlamos. Uno de los principios más importantes del estoicismo es la dicotomía del control. Debemos distinguir entre lo que está en nuestras manos,
nuestras acciones, pensamientos, juicios, decisiones y lo que no lo está, el destino, la conducta de los demás, las circunstancias externas, la muerte. A partir de esa comprensión, dejar y significa renunciar a luchar contra lo inevitable y enfocar nuestra energía en lo que sí podemos cambiar. Nuestra actitud. Para los estoicos, resistirse a la realidad es la raíz del sufrimiento. Por tanto, aceptar, e incluso amar, lo que sucede es el camino hacia la paz interior. Ciclón 2. Aceptar la aceptación, rendirse sin perder el control. Aceptar la aceptación implica un nivel más profundo de entendimiento. No solo se trata de aceptar lo que sucede, sino también de aceptar que debemos aceptar. Es dejar de resistirnos a nuestra propia resistencia. Muchas veces sabemos que no podemos controlar algo, pero nos aferramos emocionalmente. El estoicismo nos invita a ir más allá. Soltar incluso esa necesidad interna de oponer resistencia, lo que requiere un trabajo constante de reflexión y autoconocimiento. Fuego 3. Liberarse de las pasiones desordenadas. El estoicismo no promueve la represión emocional, sino la transformación racional de las emociones destructivas llamadas pasiones. Estas surgen de juicios erróneos sobre lo que es verdaderamente valioso o dañino. Por ejemplo, temer la pérdida de un bien material es una pasión basada en la creencia errónea de que nuestra felicidad depende de ello. Dejar ir, entonces, es liberarse de las pasiones que nos esclavizan, de los deseos desmedidos, del miedo a perder, del rencor. Esto no significa volverse frío o insensible, sino cultivar una tranquilidad emocional basada en la razón y en la virtud. Practicar el dejar ir en tiempos de pérdida, fracaso e incertidumbre es un acto de fortaleza interior, no de debilidad. La serenidad estoica nace precisamente ahí, cuando no hay nada seguro, excepto nuestra actitud. 4. Memento mori, dejar ir la ilusión de permanencia. Un ejercicio fundamental del estoicismo es el memento mori, recuerda que morirás. Esta meditación sobre la muerte no tiene como objetivo crear angustia, sino ayudarnos a comprender que todo es transitorio. Las personas, las situaciones, los logros, la vida misma. Al recordar esto, podemos practicar un desapego saludable que nos permita disfrutar plenamente del presente sin aferrarnos a lo que no podemos retener. Dejar ir es también dejar de exigirle a la vida permanencia, y en cambio, aprender a agradecer lo efímero. Bombilla 5. Aplicaciones prácticas en la vida moderna. El arte de dejar ir, según el estoicismo, se aplica a muchos aspectos cotidianos. Relaciones personales, aceptar que no podemos cambiar a los demás y que el amor no debe ser posesivo. Fracasos o pérdidas, verlos como oportunidades para practicar la virtud de la resiliencia. Opiniones ajenas, dejar de buscar validación externa y centrarse en el juicio propio. El estoicismo, desarrollado por Zenón de Citio alrededor del siglo III a.C. y perfeccionado por figuras como Epicteto, Séneca y Marco Aurelio, es una filosofía de vida que busca la virtud como el bien supremo y la serenidad interior como consecuencia natural. Para alcanzar esa serenidad, el estoicismo se apoya en tres pilares fundamentales: el control, la razón y la naturaleza. Estos principios conforman una guía práctica para vivir con sabiduría, fortaleza y coherencia. A continuación, exploraremos en detalle cada uno de estos pilares. 1. El control. Distinguir lo que depende de nosotros. Lo que perturba a los hombres no son los hechos, sino su juicio sobre los hechos. Epicteto. Uno de los fundamentos más prácticos y revolucionarios del estoicismo es la dicotomía del control, también conocida como el principio de Epicteto. Este pilar establece que hay cosas que dependen de nosotros y cosas que no. Depende de nosotros, nuestras acciones, pensamientos, opiniones, deseos, elecciones morales. No depende de nosotros, los acontecimientos externos, el comportamiento de los demás, el tiempo, la salud, la muerte, el pasado. El primer paso para vivir con tranquilidad, según los estoicos, es aprender a distinguir claramente entre ambas categorías. Este discernimiento no es teórico, sino profundamente práctico. La angustia, la frustración y el miedo provienen, en gran parte, de querer controlar lo incontrolable o de no asumir responsabilidad sobre lo que sí podemos cambiar. Practicar este pilar es desarrollar una actitud de aceptación frente a lo externo y de responsabilidad radical frente a lo interno. Este principio se convierte en una brújula moral que guía nuestras decisiones y reacciones diarias. 2. La razón. Vivir con juicio y sabiduría. La razón es el único bien que nos pertenece completamente. Marco Aurelio. El segundo pilar del estoicismo es la razón, logos.
entendida tanto como la capacidad de pensar con claridad como la chispa divina que nos conecta con el orden del universo. Los estoicos consideraban que la virtud consiste en vivir conforme a la razón, lo que implica emitir juicios correctos, dominar nuestras pasiones, ejercer el autocontrol, buscar el bien común. La razón no es fría ni distante, sino el instrumento que nos permite alinearnos con la realidad y actuar con sabiduría. El sabio estoico no se deja llevar por impulsos, deseos irracionales o miedos, sino que examina cuidadosamente su respuesta ante cada situación. El dominio de la razón no implica reprimir las emociones, sino entender su origen y transformarlas en virtudes. Por ejemplo, el miedo puede transformarse en prudencia. La ira puede canalizarse como justicia. El deseo puede refinarse en amor por el bien. Así, la razón se convierte en el medio por el cual podemos encontrar la verdadera libertad. La libertad interior que no depende de circunstancias externas. Rama 3. La naturaleza. Vivir en armonía con el universo. Vivir según la naturaleza. Máxima central del estoicismo. Este es quizás el pilar más profundo del estoicismo, y a la vez el más malinterpretado si se lo toma literalmente. Para los estoicos, vivir según la naturaleza no significaba volver a lo salvaje, sino vivir de acuerdo con la naturaleza humana, es decir, vivir conforme a nuestra razón, sociabilidad y sentido moral. La naturaleza del universo, aceptar que todo en el cosmos sigue un orden racional, logos, aunque no siempre podamos comprenderlo. Este pilar implica que el universo funciona como un todo interconectado y que cada evento, por doloroso que sea, tiene un lugar dentro de ese orden cósmico. Por eso los estoicos insistían en que debemos confiar en la naturaleza del universo y no oponernos a sus designios. La armonía con la naturaleza nos lleva a aceptar los ciclos de la vida, crecimiento, pérdida, muerte. Desarrollar empatía. Como seres sociales, estamos hechos para colaborar, no para aislarnos. Renunciar a la lucha contra lo inevitable. Aceptar el destino, fatum, no como resignación, sino como un camino hacia la sabiduría. Amor fati, amar el destino, es la culminación práctica de este pilar. No solo aceptar lo que ocurre, sino amarlo como parte necesaria de un todo mayor que nos supera. Balanza, síntesis, la interrelación de los tres pilares. Estos tres pilares no son independientes, sino que se entrelazan y se refuerzan mutuamente. El control nos enseña a enfocar la acción en lo interno. La razón nos da el criterio para actuar correctamente en ese ámbito. La naturaleza nos da el marco mayor en el que todo ocurre y que debemos aceptar como parte del orden universal. Un estoico auténtico no es alguien frío o indiferente, sino alguien que vive con propósito, autocontrol, aceptación profunda y compromiso con el bien común. En ese sentido, el estoicismo es una filosofía tremendamente práctica, que ofrece herramientas para enfrentar las dificultades, la incertidumbre y el sufrimiento con fortaleza de ánimo. Vivir bien, para un estoico, es vivir virtuosamente, lo cual solo se logra alineando nuestra vida con estos tres pilares. Saber lo que está bajo nuestro control y soltar lo que no. Usar la razón para dirigir nuestras acciones con sabiduría. Aceptar la naturaleza, la nuestra y la del universo, como guía y fuente de sentido. En un mundo marcado por el caos, la ansiedad y la constante búsqueda de control, el estoicismo ofrece una alternativa serena, realista y profundamente humana. No se trata de cambiar el mundo, sino de transformarnos a nosotros mismos para poder habitarlo con dignidad, claridad y paz interior. El estoicismo se basa en tres pilares fundamentales. Control. Enseña a distinguir entre lo que depende de nosotros, acciones, pensamientos, decisiones, y lo que no, el destino, las opiniones ajenas, la muerte. La paz interior surge al enfocarnos solo en lo que podemos controlar. Razón es nuestra herramienta más valiosa. Usar la razón significa actuar con sabiduría, dominar las emociones irracionales y vivir de acuerdo con la virtud. La razón nos guía a tomar decisiones correctas y mantenernos serenos. Naturaleza. Vivir en armonía con la naturaleza implica aceptar el orden del universo y nuestra propia condición humana. Significa aceptar lo que ocurre como parte de un todo mayor y vivir conforme a nuestra naturaleza racional y social. Juntos, estos pilares nos enseñan a vivir con fortaleza, sabiduría y serenidad, incluso en medio de la adversidad. Estos tres pilares del estoicismo no solo funcionan como ideas filosóficas, sino como una guía práctica para enfrentar la vida cotidiana con mayor claridad y fortaleza. Al comprender lo que está en nuestras manos, desarrollamos una actitud más equilibrada frente a los retos y evitamos caer en la frustración o el victimismo.
La razón, como herramienta principal, nos permite cuestionar nuestros juicios, actuar con prudencia, mantener la calma ante las emociones intensas. Así, cultivamos una mente más libre y estable. Vivir según la naturaleza no significa renunciar a nuestros deseos o sentimientos, sino comprender el flujo natural de la vida, aceptar el cambio, la pérdida, la muerte y también las alegrías con una actitud de apertura y madurez. Al integrar estos tres pilares, control, razón y naturaleza, el estoicismo se convierte en una filosofía práctica de libertad interior, ayudándonos a encontrar paz en un mundo incierto y a vivir con coherencia entre lo que pensamos, sentimos y hacemos. La distinción clave, hechos vs juicios. En la base de esta enseñanza está una distinción crucial. Hechos, externos, lo que ocurre en el mundo, lo que no depende de nosotros. Por ejemplo, alguien nos insulta, perdemos un trabajo, llueve nuestro día libre. Juicios, internos, lo que pensamos o interpretamos acerca de esos hechos. Por ejemplo, me faltaron el respeto, soy un fracaso, nunca tengo suerte. Para Epicteto y los estoicos, los hechos son neutros. No son ni buenos ni malos por sí mismos. Es nuestra mente la que los califica. Y es ese juicio que genera nuestras emociones, reacciones y sufrimientos. Así, la clave no está en cambiar los hechos, sino en revisar y transformar los juicios que emitimos sobre ellos. Fuego 2. Las pasiones como distorsiones del juicio. En la filosofía estoica, las emociones negativas extremas, a las que llaman pasiones, no son naturales ni inevitables. Son el resultado de errores de juicio. El miedo, la ira, la tristeza desbordada, la envidia, surgen cuando creemos que algo externo tiene poder de dañarnos o arrebatarnos la felicidad. Por ejemplo, si alguien nos insulta y creemos que eso disminuye nuestro valor, nos sentiremos ofendidos. Si perdemos dinero y creemos que eso nos hace pobres o perdedores, sentiremos angustia. Si alguien tiene éxito y creemos que nos han quitado algo, nos invadirá la envidia. En todos esos casos, el evento externo no cambia, pero sí nuestra interpretación. Y es ahí donde los estoicos dicen, no culpes a los hechos, examina tu mente. 3. El poder de la razón, corregir los juicios erróneos. Los estoicos creían que la razón es nuestra mayor herramienta para vivir bien. A través de la razón, podemos observar nuestros juicios, cuestionarlos y reformularlos. Este proceso implica tomar conciencia de nuestros pensamientos automáticos, distinguir entre lo que está en nuestras manos y lo que no, reinterpretar los hechos con claridad y virtud. Por ejemplo, ante una crítica destructiva, un juicio estoico sería, esto no define mi valor, es solo una opinión ajena. Lo que importa es mi conducta. Este tipo de pensamiento genera serenidad, mientras que el juicio impulsivo, me humillaron, esto es insoportable, nos lleva al sufrimiento innecesario. Rama 4. Vivir en armonía con la naturaleza de las cosas. La visión estoica del mundo está profundamente conectada con la aceptación de la naturaleza y el orden universal. Los hechos externos ocurren según causas que no siempre podemos controlar. Por eso, intentar resistirse o desear que las cosas sean distintas es fuente de ansiedad. Aceptar los hechos como lo que son, no como creemos que deberían ser, nos acerca a la paz interior. Esto no es resignación, sino alinearse con la realidad tal como es, en lugar de vivir esclavizados por expectativas irreales. Este principio tiene eco en la práctica moderna del mindfulness, que enseña a observar sin juzgar, y en la terapia cognitiva, que se basa en identificar y corregir pensamientos distorsionados. Amanecer detrás de montañas sube aplicaciones prácticas en la vida diaria. La frase de Epicteto no es solo una reflexión filosófica, es una herramienta poderosa que puede cambiar nuestra forma de vivir. Aplicarla nos ayuda a superar la ansiedad anticipatoria, al distinguir entre miedo y probabilidad real, gestionar la frustración al aceptar que no todo debe salir como planeamos, resolver conflictos al evitar reaccionar desde la ofensa y practicar la empatía racional. Cultivar resiliencia, al redefinir las pérdidas como desafíos para crecer. En la vida moderna, donde todo nos impulsa a reaccionar rápidamente, esta enseñanza nos invita a pausar, pensar y luego actuar con conciencia. La célebre frase de Epicteto, uno de los grandes maestros del estoicismo, encierra una de las enseñanzas más esenciales y transformadoras de esta filosofía. No son las cosas que nos suceden las que nos causan sufrimiento, angustia o perturbación, sino la manera en que las interpretamos. Es decir, el malestar no nace del hecho en sí, sino del juicio que nuestra mente formula sobre ese hecho.
Esta idea no solo ofrece una comprensión radical del sufrimiento humano, sino que también nos abre la puerta a una vida más serena, libre y en armonía con la naturaleza. En el corazón del estoicismo hay una clara distinción entre lo externo y lo interno, o más precisamente, entre los eventos que están fuera de nuestro control, externa, y nuestras reacciones, interpretaciones y elecciones, interna. Para Epicteto, es en esa esfera interna, en nuestro juicio sobre lo que ocurre, donde reside nuestra libertad y nuestro poder. Por tanto, si queremos vivir en paz, no debemos intentar controlar el mundo, sino aprender a controlar nuestra mente y nuestras evaluaciones. Esta idea tiene profundas implicaciones. Perder un trabajo, discutir con un ser querido, enfermarse o incluso la muerte de alguien cercano, son hechos en sí mismos. Pero la intensidad y duración del sufrimiento que provocan depende del significado que les damos, de cómo los interpretamos. Mientras que una persona puede ver una pérdida como una tragedia irremediable, otra puede considerarla una oportunidad de aprendizaje. Ambas vivencias nacen del mismo hecho, pero generan emociones completamente distintas. Los estoicos llamaban a las emociones intensas y destructivas pasiones, y afirmaban que todas ellas surgen de errores de juicio. Por ejemplo, el miedo viene de creer que algo externo puede dañarnos verdaderamente. La ira brota cuando pensamos que se ha cometido una injusticia imperdonable contra nosotros. La tristeza extrema aparece cuando creemos que lo que perdimos era indispensable para nuestra felicidad. Para Epicteto y otros estoicos como Séneca o Marco Aurelio, el sabio es aquel que se entrena en corregir sus juicios erróneos, no en cambiar el mundo. Esto no significa negar las emociones, sino comprenderlas, transformarlas y aprender a no quedar atrapados en ellas. Además, esta enseñanza estoica coincide con principios que siglos después inspirarían a la psicología cognitiva moderna, como la terapia cognitivo-conductual, TCC, que también afirma que no son los acontecimientos los que nos alteran, sino los pensamientos automáticos e interpretaciones que tenemos sobre esos acontecimientos. Es decir, lo que Epicteto enseñaba en el siglo I después de Cristo sigue vigente y es respaldado por la ciencia contemporánea. Desde esta perspectiva, el estoicismo nos invita a practicar una especie de higiene mental diaria, observando los pensamientos que surgen ante las situaciones que nos tocan vivir, cuestionando si son racionales, útiles o alineados con la realidad. No se trata de positivismo ingenuo, sino de entrenar nuestra mente para juzgar con claridad, con virtud y con perspectiva, y así recuperar el control sobre nuestras emociones. Aplicar esta idea en la vida cotidiana tiene un efecto liberador. Cuando nos sentimos molestos, frustrados o heridos, podemos hacer una pausa y preguntarnos, ¿esto me perturba por lo que realmente pasó, o por lo que estoy pensando sobre ello? Este simple cuestionamiento es una poderosa herramienta para salir del piloto automático emocional. Es también una forma de vivir con más responsabilidad y menos dependencia del entorno o de los demás. En lugar de culpar a lo externo por nuestro malestar, tomamos las riendas de nuestra experiencia interior. Por supuesto, este enfoque requiere práctica constante, humildad y autoconsciencia. No se trata de suprimir emociones humanas, sino de comprender su raíz y aprender a ver el mundo con una mirada más desapegada, racional y compasiva.